Bueno, pues estamos aquí ya en pues estas tardes de lunes con pues los amigos que habitualmente se unen en torno a la tradición. Hoy teniendo a dos pues de esos representantes, dos varones, faltaría la hembra que hoy no puede estar con nosotros, la amiga Lalilla, que seguirá, me imagino, también con esa rehabilitación. Desde aquí un saludo, que teníamos constancia este fin de semana que Goretti la vio que está todavía un poco regante con esa pierna. De aquí, Lalilla, que te mejores y tan pronto puedas, pues también estés con nosotros aquí compartiendo este amor por la radio. Saludo yo al amigo Pepe Farray, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Isidro, buenas tardes compañero Juan Manuel y buenas tardes radio oyentes. Aquí un lunes más para comenzar la tarea de nuevo, como cada semana, por supuesto. No ve uno la hora que llegue este día porque así se pasa el ratito y vamos aportando cosas y vamos aprendiendo, como bien decían los compañeros el otro día, cosas nuevas y por lo menos no se queda uno ahí tascado en la casa. Bueno, también saludo yo al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes Isidro, buenas tardes Pepe y a todos los oyentes. Bueno, que Juanma ya tuvo una entrega anteriormente con respecto a esa pues ese tema de Juan Betancur Alfonso, que también nosotros completamos con pues la historia que tiene relacionada con los realejos, que eso no te lo había dicho a ti, Juanma, pero que dentro de su libro tiene varios temas relacionados con los realejos. Y yo lo que hice fue recopilar pues todos esos nombres y bueno, quedó algo bonito, un artículo publicado incluso en prensa a nivel regional, que salió en el diario Avisos incluso y que quedó muy bien, ¿no? Bueno, hoy echamos menos, como digo, a la Lilla, de aquí un beso y bueno, la intención es intentar hablar un poquito de nuestras cosas, ¿verdad? Pepe, tú estás en Villarriba, dices. Sí, hoy estamos en Villa Arriba, mirando la mañana, que está una mañana tan radiante, tan clarito, se ve toda la zona de la Olla Pablo, el Madroño, toda esta parte alta, los aledaños de la Ferruga. Y sí, estamos en Villa Arriba, acostumbrándonos a cambiar la ruta un poco entre Los Realejos y Villa Arriba, la zona de la Ferruga, y aquí lo vamos pasando también algunos fines de semana que otros. Bueno, y que la luz, sea en la mañana, sea en la tarde, en la noche, la luz de esa zona, desde esa zona del municipio, con ese contraste del océano Atlántico justamente enfrente, a la mano izquierda tiene ese manto verde de todo lo que es la corona forestal y también, por supuesto, la cordillera de Gaiga, y al otro lado, pues fíjense ustedes, más cultivos y más también medianías de uso. De costumbre, como dice el otro, ¿eh? De hecho, la estoy contemplando, la cordillera, porque no cabe duda que tenemos una gran riqueza, porque no apreciamos bien lo nuestro, sino cuando estamos fuera, y cuando estamos dentro, la verdad que no visitamos todo, porque como lo tenemos aquí a bocajarro, pues no lo visitamos todo. Bueno. Luego, como tú bien decías de la luz, anoche mismo yo miraba para el puerto La Cruz y eso que era una maravilla, y todo encendido, la noche tan radiante y tan clarita que era espectacular de ver todo. Bueno, pues desde aquí un abrazo también para todas esas personas, todas esas medianías, que como digo, Juan Manuel, son de uso y de costumbres, en el sentido de que estábamos hablando de las costumbres antes, pero también de que se le saca partido a la tierra, se sigue cultivando, y eso es, créanme ustedes, de cara al futuro, pues una garantía, ¿verdad? Hombre, está claro que, bueno, y en los momentos de crisis todavía esto se agudiza más. En esta sociedad postindustrial que estamos, se habían abandonado los campos y ahora empieza uno a ver ya que la gente, por cuestiones de, como era antiguamente el tema de la economía de supervivencia, vuelve otra vez a cultivar, y no cabe duda que es un factor importante incluso para el turismo el que se conserve el campo de una forma bonita y que le da belleza a la isla, que de por sí ya la tiene, pero que si encima se mantiene cultivada, pues mira, es otro aliciente más, ¿verdad? Y ahora que se está optando por un turismo más rural, un turismo y el senderismo que está tomando mucho auge, es súper importante que esos campos estén conservados y mantenidos. Bueno, pues precisamente de eso hablamos, porque en estas tradiciones propias de estos meses ya de otoño está la castaña, está pues la manzana, y bueno, todo relacionado con la comida, pero también por supuesto con las tareas agrícolas, ganaderas, con la matazón del cochino en algunos casos. Bueno, son recuerdos de un pasado, Pepe, que bueno, que parece lejano, pero que tampoco hace tantos años que se hacía todo eso, ¿eh?
Bueno, no hace tanto tiempo, no tenemos que ir muchos años hacia detrás, pero como todo ha cambiado, pues ha cambiado todo en la vida, todo está tan modernizado que, como tú bien comprenderás, que hoy en día, pues ahora es cuando se echa de menos tantas cosas de las que estamos nombrando y mencionando en la propia agricultura, porque la agricultura da mucho sustento para muchas casas de familia, todo aquel que sepa labrarla y que lo sepa con lo cosechar y sembrar y preparar y recoger, porque parece que no, y estos cambios, esto se nota bruscamente y esto es imposible de aguantar. Bueno, yo no sé si Juanma, teniendo en cuenta que también Juanma, residiendo la capital, los de los castañeros, las personas que llevan las castañas a la ciudad especialmente, aquí todavía afortunadamente en el puerto de la Cruz se siguen haciendo, aunque ha habido una crítica al propio ayuntamiento diciendo de que dejan o permiten que se coman las castañas, pero no el vino. O sea, claro, si uno va a un sitio de eso, que es precisamente porque no solamente son las castañas, aquí tenemos la tradición de estrenar los vinos, entonces los vinos, las sardinitas, pues bueno, todas esas cositas, si solamente castañas a secas me parece a mí que, que no queda mucho, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Y sí, lo que también el tema Es por la COVID, un ¿no? poco, un poco degeneró y de Sí, castaña, ya aquello era sí, un ventorrillo, un sí, guachinche, ¿sabes? Que sí, daban sí. de comer y daban, entonces me imagino que le tendrían que, y más que nada por las normas sanitarias, le tendrían que poner algún tipo de freno. Pero Sí. como tú bien dices, sí, es una época ahora no solo de castañas, sino de vino. De aquellas manzanitas que traían Sí. de esas partes altas que eran tan olorosas, ¿te Qué acuerdas? Que las rico, vendían las incluso en pajaritas, Santa como Cruz. dice Y, Lali. y la Sí, reneta, sí, bueno, la reineta también, pero yo te estoy hablando de la otra pequeñita, aquella que llevaban los cochineros que la vendían Sí. también Esa la sí, llama, la pajarita. esa la llama Lali la de goma. ¿Saben por qué? Porque dice que cuando la partías por dentro, tenía dentro como una gelatina. Por eso la llaman de goma. Dice que era riquísima, que la gelatina era la pulpa, lo que es la pectina pura de la manzana. Y como bien decía Juanma, tenía un olor que era la que ponían nuestras madres en los armarios para darle olor a la ropa, igual que la pajarita, como dice Sí, Pepe, ¿no? sí, sí, sí. Y eso, hombre, no cabe duda que forma parte de nuestra dieta. Y todo eso asociado también a las festividades de la época, que ahora viene ya el Día de los Fieles Difuntos. Ujú. Y bueno, ya nosotros no lo conocimos tanto, pero hay otras islas más orientales que sí, el tema de los ranchos de ánimas que salían a Sí. pedir porque claro, en aquella época no había funerarias, y lo que había que hacer era, de alguna manera, esas Ujú. hermandades de misericordia, pues que eran también las encargadas de llevar a los enfermos a los hospitales, que muchos de ellos dependían de la iglesia, pues el tema de los entierros, con esos ataúdes comunales que se llevaba al difunto al cementerio Sí. y el ataúd se devolvía otra vez y estaban normalmente en las sacristías o en lugares Ujú. en Buenavista, por ejemplo, metidos en cuevas, y que después cuando llegaba la Navidad se convertían en lo divino, ¿no? Entonces, Sí. que se dedicaban a cantar lo divino. Lo que pasa es que Ujú. esas son tradiciones que ya ahora hemos sustituido por el dichoso Halloween de Sí. influencia sajona, ¿verdad? Hay un recuerdo que tiene uno de pequeño, seguro que sí, ustedes también, el hecho de esas lamparitas que le ponían nuestras madres, nuestros Sí, con padres aceite, con con aceite. Y se usaba un aceite. aceite muy muy burdo, que era el aceite financiera que le Sí, tenía la sí, fábrica sí. en la 3 de mayo, Sí, que sí. nadie lo consumía porque venían botellas plásticas en esa época. Sí. Y se usaba para encender las lamparitas de los muertos con aquellos corchitos, que no sé si recuerdas, que Sí. flotaban en el aceite y se Mariposita ponía se agua llamaba, también. mariposillas, algo así se llamaba, Sí, ¿no? sí, 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 eso Bueno, era típico también de esta época. bueno, Pepe, ¿tú qué dices? ¿Te acuerdas de todo eso? Claro, ¿no? Tú llegaste a ponerlo igual que yo, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de eso, sí, yo recuerdo mi abuela, para descanse, sea con mis abuelos, mucho más pequeño, que ponía un plato en un sitio destinado en una esquina donde no se derramase el aceite, porque le ponían agua y aceite. Sí, era mezclado. Eh, Le ponían agua y aceite y después le ponían, yo la conocí por las mariposas. Maripositas, sí. Venían en una cajita de cartón Y pequeña eso se llena, vende compraba una. todavía. Pepe, eso se vende todavía, Pepe. Pues la verdad que no estoy al tanto, porque como hoy se ha sustituido y todo está tan moderno Yo quiero por ponerlo las este velas, año. roja y blanca, pero me refiero que Sí. eso se ha sustituido, y como todo ha cambiado en la vida y han salido
cosas nuevas en el mercado, pues supuestamente espero que a lo mejor igual las cambiaron, pero yo recuerdo que las comprábamos en una cajita, el tamaño era como las cajas estas de fósforo grande. Sí. Yo me acuerdo perfectamente en casa cómo estaban y cómo mi madre nos dejaba, eso era para nosotros, imagínense ustedes, el poderlo encender, ¿no? Y lo que acaba de decir Juan Manuel del aceite Financiera es que era la peor aceite que había en el mercado. Mi madre decía, huele a Financiera. Mi padre era lo peor que había en el mercado, y esa la dejaban recuerdo yo que la compraban para esta fecha señalada, en finados se utilizaba. Hombre, no cabe duda que muchos la gastaban porque no había otra. Sí, también es verdad, opción. era barata y los pobres. Era un riesgo, porque ahora te cuento, mi padre una vez fue a instalar, porque mi padre trabajaba en Telefónica, unos teléfonos a la fábrica. La fábrica era en la actual edificación que ocupa hoy en día la policía local de Santa Cruz, en la 3 de Mayo. Y mi padre me dijo que las botellas aún salían del molde del plástico calientes y les metían el aceite. Entonces la gente como que en Santa Cruz le tenía cierto reparo. Y se usaba específicamente que ya esa fábrica no existe, se usaba específicamente para encender a los difuntos. Mi madre solo compraba esas botellas para eso. Sí, ¿no? Bueno, no hay duda de que estamos hablando de algo que transcurre en un espacio del tiempo donde era muy diferente ahora. Los inviernos, bueno, en este caso todavía otoño, entraban más duros, hacía más frío. Bueno, siempre por esta etapa solía hacer viento. Yo recuerdo de chico menudo en muchos cementerios tener viento, pero había mucho más recogimiento, se respetaba más, de hecho incluso miedo, vamos a decirlo así, pero nada tenía que ver con lo que se viene ahora de fuera, de los muertos vivientes y nada de eso, sino simplemente el miedo a lo desconocido, a la muerte, a los aparecidos o cosas, pero que no era tal y como se muestra ahora de esos seres, digamos que muertos vivientes, llenos de bichos y cosas así, que a mi modo de ver, bueno, está bien para los chiquillos, la bobería, pero para un adulto obviamente que sabe lo que ya es en sí la muerte, porque es consecuencia de la vida, no se nos puede olvidar, pues lógicamente tiene otro sistema. Hoy precisamente me gustaría desde aquí mandarle nuevamente un fuerte abrazo al amigo Noé, puesto que su padre ha fallecido el fin de semana no pudimos estar con él por razones que ya se saben, lógicas en casa por enfermedad y demás, entonces, pero le mandamos un fortísimo abrazo porque ha sido uno de los chicos que ha sabido, como bien dijo Juanma antes también, recoger ese testigo que no es fácil, el de seguir con los cultivos, más en esa zona baja, en la zona alta todavía, pues bueno, quizás a lo mejor por cercanía, por afinidad con los propios vecinos, pero en la zona de costa y demás, allí lo lógico es que muchas veces se venda y se utilice para otra cosa, ¿no? Pero él ha seguido, así que desde aquí un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Sí. Verdad es, de aquí un gran abrazo también. Él me mandó un WhatsApp, yo también le contesté, y por las circunstancias del COVID, pues como tú bien sabes, no pude acercarme a la crista. Y nada, desde aquí pues un gran abrazo. Bueno, y le haremos una cosita porque queremos hacerle alguna cosita. Él nos dirá, queremos hacerle no sé, un escrito, algo dedicado especialmente a su padre, porque él siempre quiso que entrevistara al padre, pero como ese tipo de personas, saben ustedes, los mayores, que siempre tienen ciertos reparos, vergüenza, no son muy humildes, no quieren destacar, lo que quieren es simplemente ser uno más y vivir lo mejor posible, y eso habla acerca, Juan Manuel, de se puede decir que el saber estar de los canarios, de la gente de a pie, ¿no? Sí, señor, y mira, tú lo acabas de remarcar antes, el que haya de alguna manera continuado con esa herencia que le ha dejado su padre y que de alguna manera, eso es una cosa que he hecho yo en falta y que nos ha diferenciado un poco pese a nuestras raíces también portuguesas, de los hermanos de las islas de Madeira, que han intentado conservar su patrimonio familiar a toda costa, y aquí el canario parece que no. El canario parece que lo primero que hace es vender el terreno de la familia porque va a especular y va a vivir mejor, porque va a tener unos recursos en dinero, y no se dan cuenta que se están desprendiendo de un patrimonio legado por sus antepasados y por sus mayores, y que de alguna manera, pues mira, lo que tú acabas de decir de Noé, que él incluso en una zona en la que tiene una dificultad, porque no es lo mismo el cultivo en zona de costa que en medianía, pues ha intentado seguir con lo que le dejó su padre y con lo que él ha vivido, y que de alguna manera eso nos significa también y nos caracteriza, y de alguna manera reivindica nuestra identidad, ¿verdad? Y es importante. Además, a Noé se le nota
tú decías que el padre no quería intervenir Sí. porque era más apocado o porque no, pero mira, Noé se ve que es un chico emprendedor que en sus intervenciones, incluso en Radio Realejo, Sí. se ve que es una persona que quiere lo nuestro, que quiere y que se identifica perfectamente también con tu proyecto, Isidro, que te Sí, llama un sí. montón de veces y Y él lo sabe porque él siempre ha querido. Y la pena es que no hemos coincidido, no hemos podido tener un apartado, pero lo pienso fichar, ya se lo dije en su día, para junto con Efrén Febles León, el amigo Efrén, que es otro chico joven, ¿no? Que también es joven, emprendedor, agricultor, metido hasta la médula en el tema de la agricultura. Pues bueno, hablar con ellos, porque es que él tiene que tener, y esa experiencia, sobre todo esa fuerza que tiene él, tiene de alguna manera que transmitirla al resto de personas que están ahí, que digan, bueno, pues yo quiero también retomar el tema de mi padre, de mi abuelo, vamos a echarle un puño a la baifa, vamos a trabajar para sacar adelante este terreno. Y quizás así comienzan las cosas, oiga. Y así, quién sabe, dentro de X años, cuando estemos todos pobres y no venga nadie y esto aquí nos moramos de hambre, gracias a ello vamos a seguir viviendo. Así de claro, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, esos son temas que estamos tratando, lógicamente, por la cercanía a los difuntos y, bueno, lógicamente, ahí están las cosas. Pepe, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer, duelo, la primer que fuiste tú, cuando eras chico menudo? Pues sí, señor. Don Juan se llamaba. Vivía aquí en La Hoya Pablo y le decían Don Juan el Piche, familia de Balbino, Sí. la mujer era sobrina o algo de eso. Ajá. Me recuerdo de que un tío mío estaban trabajando en una cueva que al final la lograron, hicieron una cueva increíble, que aquello parece una nevera para guardar las papas, y eso se conserva, papas, Sí. manzanas, etcétera, todo el año. Que existe ahora, está todavía, ¿no? Sí. Sí, la tiene como una reliquia, sí, tiene todo, está ¿Y qué precioso. le pasó? ¿Se tuvo un accidente? No, ese día estaba trabajando y cae la coincidencia que dice, ¿cómo voy yo al entierro? Y me dijo a mí, ya tú eres medio hombrito, ya tú puedes ir al entierro. Y recuerdo que yo vine al entierro, y ese entierro jamás se me olvida del nombre, Don Juan el Piche. Ah, bueno, pues mira, Juan el Piche es el marido de Remedios La Molinera, que Juan el Piche aquí tú lo conociste también, folclorista, también él era muy calladito, tocando ahí la salida de la calle San Isidro. Sí, Y era de que toda la familia, de toda la familia que le decían de los Piches. pues entonces él también sería familia, porque también se llamaba Juan, así que seguramente sería familia de este señor. Vivían en La Hoya Pablo, sí. Muy bien, bueno, pues ese. ¿Y tú, Juanma, te acuerdas del primero tuyo? bueno, pues mi madre tenía un tío que era Juan Caligornio, que era de la zona de Fasnia, del Escobonal del Sur, porque por parte de mi abuela materna proceden de ahí, de la parte del Escobonal. Y entonces este señor era, fíjate tú cómo era fue el primer entierro que yo fui. Era, te estoy hablando de no sé si es finales de los 60 para los 70, una cosa así. Y recuerdo que fue un desplazamiento desde Santa Cruz, porque a él lo iban a enterrar en el cementerio de Fasnia, pero él falleció en Santa Cruz, porque entre otras cosas, él fue, era el único varón de un montón de hembras que se criaron en los pinos criando cabras, y al único que le dieron estudio fue a Juan Caligornio, que lo mandaron lo de Caligornio era un apodo, lo mandaron al seminario para que estudiara, y allí adquirió su formación bastante sólida, y después se dedicó a alumbrar agua y hacía galerías, y fue uno de los que abrió una gran cantidad de galerías en el sur de la isla para el abastecimiento agrícola, y incluso para la refinería, y después urbanizó una parte de la cuesta. Entonces era un personaje muy... Y sí recuerdo ese entierro que nos desplazamos hasta Fasnia por toda la carretera vieja, porque cuando aquello no había autopista ni nada, era por la carretera vieja, y me impresionó bastante, tanto por el personaje, porque mi madre lo saltaba mucho, entre otras cosas hizo también una capilla para la Virgen de los Dolores en lo alto de la montaña del volcán de Fasnia, que se veía de la autopista, que la derribó el Delta.
y quedó otra más antigua que había, anterior a la que él hizo. Sí. Y era todo un personaje que me marcó bastante y empecé ahí a comprender un poco ese tránsito, ¿no? De la vida a la muerte y que a los niños un poco nos Bueno, aterrorizaba, ¿no? pues yo me estrené de una forma bastante también fuerte, porque es que el primer entierro al cual fui yo fue el de un niño, pero no acudí a su casa, pues el niño era de la montaña, era un niño que estudiaba y claro, los niños del colegio Pérez Zamora, donde estaba yo, pues fuimos y claro, yo me acuerdo cuando entré, yo creo que sería la primera vez que yo entraba en un cementerio, el de la Mocán, el de San Agustín, y ver a aquel niño con su pijamita en la caja, cuando lo destaparon, ver la agonía, bueno, el llanto, el desamparo, la magua tan grande que tenían sus padres allí, sus familiares, te impresionó mucho. Hasta tal punto fue que esa noche, lógicamente, no dormí bien ni dormí mucho, pero con el paso del tiempo, incluso me vino a la memoria, ya obviamente yo más gallote, y de hecho tuve un sueño donde no tenía que ver con el niño, tenía que ver conmigo, que me moría y que, pero claro, en el papel del niño, ¿me entiendes? Sí, con el mismo pijama y demás, y como después yo me despertaba dentro del nicho, le daba una patada a la caja, le daba una patada a lo que es en sí la lápida y salía y me presentaba en mi casa tocando en la puerta y diciendo aquí estoy. Sí, claro, imagínense ustedes qué sueños, ¿no? De supervivencia y sobre todo de lo que marcó a uno, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no siempre es así, muy rara vez es así. La gente que muere y fallece, pero como siempre digo, lo más bonito de todo este tema está en que para morir hace falta vivir, aunque lamentablemente cuando eres un niño has vivido poco, ¿no? Pero el cambio de mentalidad en cuanto a la muerte no me ha gustado mucho en estos últimos años, porque da la impresión que la esconde, es una versión más americana, de que o por un lado lo haces un show, lo haces como algo de miedo, algo de pantomimas y demás y tal, o por otro lado le quitas la importancia escondiéndola, ¿no? Yo creo que los niños tienen y la gente tiene que saber que es parte de nuestra vida, ¿no? Y no se puede ocultar ese tipo de cuestiones, las experiencias están y hay que entenderlas como tal, Pepe. Hombre, por supuesto, no cabe duda. Yo lo único que digo es que yo, a lo que es la muerte, a la muerte le tengo yo un cierto respeto, pero la Sí. muerte es natural y yo creo que cada vez que uno piensa en ella, cuando uno cada vez va madurando más y más se te acerca la vejez, ya lo ves como una cosa normal, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque todos nos tenemos que ir y esto aquí no quedamos nadie y esto es ley de vida. Y lo que pasa es que mucha gente hoy pues no le pone mucho asunto, o sea, ya cada uno perdemos un ser querido y cada uno en nuestro interior sufrimos la pena por individual, cada casa de familia, porque si es así, pues antes yo recuerdo que se moría un vecino y depende como en qué barrio fuese, pues ya suspendían la fiesta del barrio, Sí. porque ha muerto un vecino y aquella pena. Ujú. Pero hoy no, hoy ya se te muere un vecino y como dice el refrán, el barrio no va a dejar de hacer celebrar su fiesta por el hecho que haya fallecido un vecino. El vecino puede ausentarse los días de la fiesta a casa de un hijo o a otro sitio, o si tiene segunda vivienda, segunda residencia, porque la vida es esta y es lo que tenemos y tenemos que saber aceptar la muerte. Lo que hay Sí. gente que no sabe aceptar la muerte, es la pura realidad. Yo recuerdo como la Lilla nos decía que era habitual, y es cierto, tanto en Santa Úrsula como también en muchos sitios, el hecho de que cuando moría un vecino no se hacía comida en esa casa y eran los propios vecinos o familiares quienes le llevaban las viandas, la comida para que no estaba prohibido. De hecho, incluso Juanma, ya que citamos a Juan Manuel, pues en ese libro de costumbres, tradiciones de nacimiento, matrimonio y muerte, nos habla cómo estaba prohibido, estaba muy mal visto el que se encendiera el fuego esos días en la casa, ¿eh? Sí, a Juan Betancourt te refieres. Sí, sí, sí. Está claro que la muerte tenía un sentido completamente distinto, porque antes estábamos en una sociedad que era más creyente, ahora vamos a un agnosticismo más generalizado, en la que intentan la muerte. Lo que te vende la sociedad es que vas a perdurar aquí y no se plantea más que el consumismo inmediato y forma de vida hasta estresante que tenemos. Y entonces la muerte lo que se hace se esconde y eso se aprecia mejor en las grandes poblaciones. Si tú te Sí. vas a
Santa Cruz o te vas a Las Palmas, ves que va prácticamente el vehículo fúnebre y los doloridos detrás y poco más, y un poco la muerte se esconde. Y no hay duelo, es decir, mucha ya gente ni siquiera van a las iglesias, es decir, ahora es un gran tanatorio de estos en que tiene una sala polivalente en que puede ser utilizada para cualquier religión o incluso para gente agnóstica que no cree, y un poco la muerte, y yo pienso, aparte de que también hemos ido a una individualización, el ser humano cada vez es menos sociable, se va individualizando más, sobre todo con los temas, el ejemplo lo tenemos en los temas telemáticos, ¿no? En las relaciones a través de internet y demás, y entonces la muerte lo que se intenta es ocultar, y después estamos intentando imponer una cultura sajona de ese que es un tema que a mí me parece un poco esperpéntico, todo esto de los zombies, de los muertos vivientes, y después el cariz que toma, ¿no? Ahora mismo el Halloween, cuando nosotros no éramos así, nosotros lo que salíamos eran los ranchos de ánimas, y la gente realmente lo que salía es con la excusa de pedir para poder enterrar a los pobres fallecidos, divertirse también, porque era una parranda al fin y al cabo, y se brindaba a la gente. Bueno, y aquí teníamos el pan por Dios, que también estaba... También que está en San Juan de la Rambla. Sí. Es decir, hay cuestiones que eran completamente distintas, no le daban ese aspecto tan no dramático, a veces es grotesco, porque es un poco desvirtuar el tema hacia el miedo, hacia unas costumbres paganas y sajonas que nada tienen que ver con nuestra cultura, y que de alguna manera yo pienso que nosotros debemos de reivindicar, y que no debemos tampoco dejarnos... Hombre, Canarias siempre ha sido un nudo y siempre ha acogido de todo, incluso nuestro folclore está influenciado por polcas o y que vinieron de fuera, y por bailes externos, pero que nosotros luego adaptamos a nuestra forma de ser y a nuestra idiosincrasia, y yo pienso que ahí debemos de recuperar esas tradiciones. Y mira, tú hoy sin querer estábamos hablando de Juan Betancur Afonso, que precisamente trató el tema de los muertos y de los muertos, igual que de las bodas. Te voy a enviar el escrito que hice para que tú lo puedas leer, igual que Pepe, para que puedan leerlo, para que se den cuenta. Bueno, ya lo citamos, pero volvemos a citarlo: Antonio Ramírez, Fulgencio y José Melo, así como Manuel Picard del Realejo de Abajo y Juan Padrón del Realejo de Arriba, que fueron quienes le dieron esos datos para que él hiciera, pues precisamente, o participara dentro de su libro también a esta villa de los Realejos, tanto de arriba como de abajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que esto no se sabe, nadie lo sabe. Y sin embargo aquí, pues miren, por ejemplo, ya lo dije antes, pero vuelvo a repetirlo de nuevo. Miren, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí dice, antes en el Realejo de arriba se decía: mucha vida le dé Dios para que manden angelitos al cielo. Eso sería una burrada hoy en día, decirle a una madre o un padre que le dé mucha salud, porque en aquella época se tenían muchos hijos. Entonces, claro, también se entendía, ¿no? Y estamos hablando también cómo se aparecía el diablo en forma de una tinaja que se ponía, ya que antes tú estabas diciendo, ¿cómo dijiste tú la palabra que tú utilizaste para el depósito ese, para que se ponían los ataúdes comunales? No, me refiero cuando hablabas acerca de en el apartado el tofio, que aquí nosotros decimos el gánico, bueno, pero es una especie, digamos, también de tabajoste, o también son tres palabras guanches, ¿no? Pero en realidad era una tinaja de eso que se colocaba en el centro de la calle, del Camino Nuevo, y cuando la gente le iba a coger se transformaba en una bruja que te hacía las piñuelas. Eso está recogido aquí en los Realejos, ¿eh? Y bueno, muchas cosas que están ahí que Juan Manuel, en este caso Juan Betancur Alfonso, que diga, pues lo tiene dado. Bueno, una última reflexión, porque ya estamos ya casi llegando a los 30 minutos. Pepe, venga, porque además de la muerte también está la vida, están las batatas. Hombre, por supuesto, porque cada época tiene su encanto. Ahora mismo por San Andrés, por supuesto, uno guisaba batatas con el pescado, las castañas, etcétera. Después de la muerte está la vida. Tenemos que seguir y luchar por mientras estemos aquí, mientras hay vida, hay esperanza. Ese es el decir de nuestros antepasados. Bueno, se puede decir eso, que el vivo al bollo y el muerto al hoyo, dice el dicho, ¿no? Eso lo dice mucha gente hoy en día, pero no sé, es una palabra un poco
viejo. Sí. Es como queriendo decir, si aquel se murió no se joda, que ya me toca a mí, pero no. es como el cuento del bobo, ¿no? Dice, al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca, como decía el amigo también Lolo el Gomero. Juanma, ¿tú qué dices por último? Venga. Bueno, pues que normalmente cada época del año tiene unos caracteres que iban vinculados muchas veces a las cosechas, otras veces a la religiosidad, y en este caso pues estamos en una época de otoño que ya de alguna manera indica el declive del año y que también se identifica, se le da culto a los difuntos y a todos los santos, y que es típico de incluso también de unos productos, como hablábamos antes, de la castaña, de las manzanas, de las reinetas, es decir, de las sardinas aquellas que venían sorpresas, de una serie de las batatas, del buen vino. Entonces, que no perdamos esa, que antes, incluso en los juegos de los niños se veía también, es decir, había una época del trompo, otra de la gometa. Bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, porque se nos ha ido el tiempo. Lo importante es que sigamos manteniendo, porque si no, creamos una vida uniforme, igual y monótona, que encima nos va a agobiar con esta forma que tenemos tan precipitada de tomarnos todo. Muy bien. Y que al final no nos enriquece para nada, y que sin embargo todas estas formas de cultura y de etnografía que nosotros teníamos sí nos caracterizan como, y de hecho a veces incluso son una sugerencia para aquellos visitantes que tenemos y para ese turismo que tanto necesitamos. Bueno, pues para la semana que viene les propongo eso de a la 1 la mula, a las 2 el reloj, a las 3 los 3 pasitos el cojo San Andrés, a las 4 salto y brinco, no, brinco y salto, a las 5 salto y brinco, a las 6 el pan del rey, a las 7 carapichete, a las 8 te corto el mocho, a las 9 alzo el rabo, la burra y bebo vino chiclana del país, a las 10... y ahí se me perdió. A las 10 siempre se me olvida. El pan del rey creo que es. A las 11 te llama el conde, a las 12 te amanece, a las 13 te amanece, no, a las 14 había una vieja rascándose el culo con teja o sin teja. Bueno, son cuestiones que están ahí de Chico Menudo, que seguramente ustedes también recordarán algunas de ellas, ¿eh? Así que la semana que viene hablaremos de esos juegos, ¿les parece? De acuerdo. Entre otras cosas que ustedes propongan. Lo que nos ponga el profesor, porque nosotros es como yendo a clase. Bueno, pues los recuerdos de ustedes también y lo que quieran aportar libremente, como digo, esperando a ver si la amiga Lalilla también está con nosotros. Un abrazo, amigos, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el viernes lo espero, si es posible, en la tertulia de turismo, ¿eh? Sí, ahí está. Hombre, el viernes, sí, esperemos a llegar al viernes, como no, vamos a ver. Bueno, un saludo. Bueno, un saludo, Pepe. Saludos también para ustedes, gracias, ¿eh? Cuídate.